Claro, entonces, si estamos hablando de trabajar en aumentar la conciencia se tiene que notar en cosas prácticas, po. Mm, ¿Cómo ajá, trato, por ejemplo, yo a mis conocidos? mm. Y no, No el trato, esperar, no esperar tener un encuentro con alguien es muy importante es, para claro, que sea un desafío. exacto. Y la cuestión va en los dos lados, pues, amigo, porque no es solo cómo trato yo al otro, sino cómo dejo que el otro me trate. Ah, exacto, ¿Cachai? Porque exacto. también tengo que decir, oye, toda la vida he sido, por ejemplo, demasiado servicial y demasiado dócil con una persona, Ajá. O toda la vida ha sido muy duro, o por muy ejemplo. duro, claro, y tengo que encontrar un equilibrio, porque en uno o en otro caso me estoy perdiendo de algo. Ujú. ¿Cierto? Si soy muy duro, me pierdo de conocer realmente al otro, y si soy muy dócil, me pierdo yo. ¿Cierto? Exacto. Mm. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Pero ahí ocurre una cuestión de la que habíamos estado hablando hace un rato. Las sorpresas que nos dan a veces las personas. Mm. Porque a todos nosotros creo que nos pasa que de repente creemos que conocemos a alguien. Mm. Incluso esto le pasa, no sé, pues a las parejas que viven juntos 25 años y de repente se llevan sorpresas. Entonces, Ajá. me he dado cuenta que eso tiene que ver con una cuestión interesante y es que por mucho que uno comparta con alguien, eh, compartir, podría yo decir que es como llevar a la luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno Ya. va haciendo presentarse lo que uno tiene y la otra persona lo ve. Entonces, Ajá. el compartir es un hecho que ocurre a la luz. Nadie comparte lo que tiene escondido, pues como contradicción, Exacto, ¿cierto? exacto, sí. Entonces, compartir es abrirse. Por eso cuesta tanto encontrar gente con quien compartir, porque las personas naturalmente tendemos a tener un poco de temor de abrirnos. Sobre todo las partes más complicadas de uno mismo. Claro, los Ajá. dolores, Las las emociones. rabias, todas las cosas que uno no está muy orgulloso de tener. Ujú, Todos sí. nosotros El aspecto tenemos, negativo. claro, todos nosotros tenemos una pieza de cachureo de cosas feas que están guardadas con llaves. Exacto. Y que claro, uno tiene mucho miedo de que la gente siempre dice, yo me lo han dicho tantas veces, es que si supieran cómo soy realmente se alejarían de mí. Yo digo que hay cosas que uno le cuenta solo a los amigos, ¿Mm? que uno le cuenta solo a la familia ¿Mm? y solo a la Eso es la pareja, y pareja. hay otras cosas que uno no le cuenta a A nadie. nadie, exactamente. Yo una vez leí una novela que igual me impresionó muchísimo, la leí hace muchos años, hace como 20 años atrás, ¿Ya? de un escritor japonés, se llama él, no sé si está vivo todavía, Kensaburo Oe. El apellido es Oe. ¿Ah? ¿Ya? Es súper fácil de recordar, Oe, con acento en la E, Oe. Aquí hay una versión más ordinaria de eso, po, el OE. Ah, claro, Oe, Oe. No, este es Oe. Y ese personaje escribió una novela que era medio autobiográfica, que se llamaba Una cuestión personal, y que tenía que ver con un tema de él y un hijo que estaba esperando su mujer. ¿Ya? Que no voy a spoilear la novela, pero en el fondo el tema de que la mujer estaba esperando ese hijo, como que lo hacía a él sentirse como desplazado del amor de la mujer. Ah, ya. Y él se pegaba como un tour, como que se pedía un permiso y se iba unos días. Es algo que sucede harto, sí. Muchísimo. Sobre todo cuando es un niño en vez de una Exacto, niña. claro. Ahí hay un, bueno, Claro, y la cuestión es que nadie lo reconoce porque es como feo, ¿cierto? Pero es normal, ajá. porque la persona realmente diga, ¿sabes qué? Siento como que ya dejé de ser el centro de Siento atención de celos mi de mi mujer. hijo. Claro, Ujú. justamente O siento sentirse. celos de mi hija, en el caso Exactamente, contrario. exacto. Entonces este personaje se pegaba como un tour, así, le pedía permiso a la mujer y en su trabajo y estaba como una semana fuera de casa. ¿Ya? Y en esa semana se pegaba un viaje, andaba en moto Ujú. y iba a viajar lugares que habían tenido sentido en su juventud, era como que quería reencontrarse con él mismo. ¿Ya? Pero la cuestión era que todo el rato, mientras él hablaba, entre paréntesis aparecían pensamientos horribles. Y entonces uno no entiende primero cuando va leyendo la novela hasta que uno se va dando cuenta que es el lado oscuro de él mismo. Exacto. Mm. Y entonces, por ejemplo, voy a decir algo terrible, pero sale en la novela. Ve una niña bonita y dice, oh, qué hermosa niña, se parece a mi mujer cuando era jovencita, y en la voz entre paréntesis dice, engáñala, viólala y mátala. Ajá, sí. Claro. Y él después sigue como si nada, y todo el rato esa cosa entre paréntesis monstruosa, Exacto. a la larga termina en la novela teniendo que ver con que él reconozca esa parte de él y la Obvio, enfrente. obvio, obvio. Claro, entonces la novela es espléndida. Oye, y esa voz ¿Mm? está en todos nosotros y es así. Absolutamente. Y esa, es lo que dijiste, ¿Mm? o sea, es así de crudo. Exacto, o sea, Lo que pasa es que no le estamos poniendo mucha atención a lo que pensamos. exacto. Y además la mayoría de las personas cuando tiene estos pensamientos se horroriza Ujú. y dice, ¿cómo voy a ser yo tan malo?
y se lo traga porque no Sí, quiere contarle esto a nadie. y es porque también no entienden el pensamiento, porque hay una diferencia entre el pensamiento propio y el automático. Absolutamente. Y bueno, esa sutileza, al darse cuenta uno de esa sutileza, se da cuenta que esa parte negativa es la parte que no soy. Que no eres tú, justamente ese es un parásito, un Ajá. visitante indebido. ¿eh? Pero, o sea, yo desafío a los que nos escuchan, así por ejemplo alguna vez no han tenido, no sé, un jefe o un familiar odioso y no han pensado en su corazón, ay, yo lo descuartizaría y lo tiraría por un cerro. Sí, pues, ¿Eh? sí. Claro. O de repente no pensarlo en palabras, sino que Imaginarlo o sentir las ganas de o sentir agarrarlo las del ganas, que es cuello lo y mismo. retorcerlo, claro. Yo hago algo con la gente con la que trabajo, que ¿Mm? llega un momento en cuando yo siento que hay como una madurez interior, les hago hacer una lista de lo que piensan todo el día. Ah, qué bueno. Y ponen pensamientos y se dan cuenta que hay ciertos pensamientos que son recurrentes y hay algunos que son negativos. Claro, Como por ejemplo que me pongan, no sé, pienso harto de repente en el suicidio. claro. Y no se habían dado cuenta hasta que empezaron a A ponerle mirar atención a a lo que esa voz está. automática. Exactamente. Entonces, ¿a dónde quería llegar con esto? Que todos vamos a ser siempre fuente de sorpresas, porque cuando uno se imagina el crecimiento interior, se lo imagina idílicamente como un círculo que va aumentando de claridad y que va como creciendo redondito, uniformemente desde un centro de luz. Pero no es así. No. Vamos como tirando brazos para un lado y para el otro y vamos creciendo de manera irregular. Entonces siempre uno va creciendo como una mancha que no es exactamente redonda, sino que tiene algunas regiones donde uno alcanza muchas cosas y otras donde uno es un idiota. ¿eh? Exacto. Y Y eso tiene un sentido. exactamente, porque justamente me va en cierto modo enfrentando a las Ajá. consecuencias de haberme desarrollado mucho en un área y poco en otra. Exacto. Y la forma de la vida que viene al encuentro. Y además que es la idea de que también del rol que cumple lo negativo. De acuerdo. Como el rol de finalmente demostrarnos que somos humanos, porque la imperfección humana. O como dicen, creo que es un dicho chino, de que uno nunca sabría dónde está malo el techo si no lloviera fuerte. Pues. Exacto, sí. ¿Eh? Claro. Descubro la gotera hasta que llueve. Hasta que llueve, porque mientras no, yo me creo que tengo mi techo impecable. ¿eh? Entonces, claro, la vida va a tender a ofrecerme hechos que van a poner a prueba no lo que tengo tan desarrollado, sino justamente lo que no tengo desarrollado, donde Exacto. tengo que trabajar. ¿eh? Entonces, de ahí resulta que, no sé, uno tiene... Vamos a decir, ese es como el regalo del mal. Exactamente, o sea, si tiene alguna utilidad superior, un sentido profundo es ese, que puede ser horrible y los seres del mal, si quieren, si fuera por ellos, me destruirían, pero me sirve a mí como experiencia para darme cuenta dónde tengo que fortalecerme. Bueno, y lo que hablábamos hace un rato, que también que es muy sabia la manera en que está hecha la vida. Entonces, esa prueba está a nivel del que uno puede superar. Exacto, y una cosa concreta, o sea, también estábamos hablando de esto. Primero, todas las pruebas que nos salen al encuentro son en general pruebas que podemos superar. Lo que pasa es que nos gusta hacernos las víctimas y, ¡ay, que mi vida es terrible! Porque en el fondo, es más fácil. Claro, es más fácil porque así logramos a lo mejor que alguien diga, ¡ay, pobrecito de ti! Nos acunen un ratito y nos lleven la carga, ¿cierto? Entonces... Porque la carga igual pesa. Por supuesto, si no, no tendría gracia. Y además que las cosas que hay que superar son una o dos. Exacto. No es una cosa que se repite, pero que se ve en distintos ámbitos. Facetas, pero es claro. una o dos ideas. ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, como prueba que es, tiene que costar, porque si no fuera difícil no tendría mérito. Exacto. Pero está dentro de lo que uno puede resolver. Entonces, déjame antes de voy a hacer un paréntesis en eso. Entonces, por ejemplo, si mi problema es que soy tacaño con el dinero, y cuando supero ser tacaño con el dinero, soy tacaño con el cariño, por ejemplo, a la gente. O soy tacaño después cuando superé eso con el tiempo claro. O conmigo mismo. Exacto. Entonces, es una pura cosa que puede tener muchas facetas. Claro, y como que uno es como que fuera una gotera que se fuera moviendo. Ajá. Hasta que uno realmente reparó todo el techo. Exacto. O sea, porque, y uno lo ve así y dice, pucha, fantástico que existan estas cosas para que uno vaya viendo lo que necesita desarrollar. Pero uno se da cuenta después, y ese es el sentido. Exactamente. Porque si uno supiera antes... No valoraría la experiencia. No valoraría. Claro, en el momento en que a uno lo ataca la debilidad o el problema, uno pareciera que está en el peor momento de la vida y no encuentra sentido de eso. Pero como bien dices tú, después de un tiempo, cuando uno ya lo enfrentó mal o bien, adquiere una cierta firmeza y puede mirarlo y decir, oye, en verdad, si no hubiera sido por eso, no habría descubierto otra cosa. Por ejemplo. Y la actitud frente al desafío cambia. Por supuesto. Porque después uno dice, se enfrenta a un desafío y uno ya reconoce que es un desafío. No como antes, que uno estaba como
con el agua hasta el cuello, o más arriba incluso, no podía ver lo que estaba afuera. Exacto. Entonces, cuando uno va mirando eso, uno se va dando cuenta que la vida, como le llaman la vida, no es nada tan abstracto. La vida es en realidad el tejido de voluntades de seres que de alguna manera están conmigo y que me acompañan, ya sea los demás humanos con los que tengo relación y los demás seres del universo, cuya expresión son las cosas y procesos que ocurren en la existencia, claro. Pero que también hay un montón de cuestiones a las que nos han acostumbrado mal acostumbrado, no sé, las películas y todas esas cosas, de creer que los momentos decisivos de la vida tienen que ser extraordinarios. Cuando a veces un momento decisivo es una pregunta ante la cual me digo, ¿miento o digo la verdad? Exacto, sí, lo que decíamos del vuelto. Claro. El otro día me pasó, fui a comprar y no sé, me salió como 13.000 pesos, una cosa así. Y el tipo me cobró 4.000 pesos. Se equivocó. Y me lo pasó y yo no me di cuenta al tiro. Y después cuando dije, no, pues no. No, pues no conviene, no corresponde. No, pues es demasiada la diferencia. Si yo se equivocaban 100 pesos tal vez daría lo mismo, pero claro. No me hubiese devuelto, pero me devolví porque dije, no, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Claro. Entonces, ese tipo de cosas no ocurren entre medio de relámpagos, ni rayos, ni coro. Ocurren así y pueden pasar hasta inadvertidas. Entonces, y de hecho, esa es la idea también. Esa es la idea también. Ahí está donde está el brillo. Exactamente. Porque si apareciera un ángel que te dijera devuelve el vuelto. Sería fácil. Sería súper fácil, porque iría corriendo a devolver el vuelto en puro susto de ver al ángel. De ver al ángel que me indica, sí, claro. Entonces, siempre se ha dicho en una interpretación como espiritual del Padre Nuestro, esta famosa oración cristiana, cuando él dice, danos hoy el pan de cada día, siempre se ha dicho que el pan de cada día es en realidad el aprendizaje de cada día. Exacto, y que se gana. Claro. Y ese pan, que hay que ganárselo con el sudor de la frente, como dice también la Biblia, es aquello que descubrí en algún hecho. Por ejemplo, no me había dado cuenta que, por ejemplo, tenía la tendencia a mentir o a enojarme. El despertar a un pequeño detalle, justamente. Como que te dieron un pequeño brebaje que te hiciera despertar. Claro, es una cucharadita. Y están las cosas más sencillas. Más simples, sí. Claro. Y esto a propósito de algo que siempre nosotros, que trabajamos tratando de transmitir lo espiritual a los demás, esta espiritualidad, porque también está la otra espiritualidad media fantasiosa. Exacto. No, esta espiritualidad de tono más humilde, más concreto. Aterrizada, Exacto. Los que estamos en esto nos damos siempre cuenta que las personas justamente esperan que las cosas espirituales sean así como... rimbombantes. Claro, como vórtices y portales de donde salen rayos y luces y voces y ojos y no sé qué más. Y no, es una cosa absolutamente sencilla, concreta, de estar despierto al momento. Y yo creo que cuando se está despierto, bueno, no estamos despiertos aquí todo el tiempo ni a cada rato. Ni en todo el tiempo ni a cada rato, ni en todos los ámbitos de nosotros mismos. Estamos hablando desde lo que hemos podido descubrir. Exacto. Pero en base a lo que estamos despiertos, es rimbombante a su manera. Claro. Lo que se consideraba antes así como éxtasis tenía mucho que ver con imágenes, con ver cosas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora ya no necesitamos ver nada porque todo se mueve en el ámbito de la intuición. Sí, todos son comprensión de pensamientos puros. Una relación interior con la realidad espiritual que no tiene forma, sino tiene... Sí. Y es curioso, mira esto, el otro día estaba hablando con alguien porque estábamos viendo un documental sobre arquitectura árabe. Y tú sabes que los árabes tienen el Islam, ¿cierto? Tiene prohibido representar a Dios. Lo considera un pecado. Por eso en las iglesias, o sea, en las mezquitas, no son iglesias, las mezquitas de los musulmanes, no hay ninguna imagen de la divinidad. Y eso está como uno de sus mandamientos. Bueno, de hecho, en los mandamientos de la religión judía, de los cuales nació el cristianismo a la larga, o sea, heredó eso, también está la prohibición de representar las cosas del mundo. Por eso los musulmanes son tan buenos, en la antigüedad sobre todo, para hacer estos dibujos geométricos. Sí, pues no tienen figuras de Dios en nada. No, tienen claro. esa forma geométrica en todo, en las paredes. ¿No? Claro, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si uno vive en una cultura donde no hay tanto amor por la imagen, no le queda otra que centrarse en el sentido de las cosas. Bueno, por eso ellos desarrollaron la matemática. Muy buena observación, tal cual. Sí, súper buena observación. Porque lo lleva a uno a pensar. Nuestra cultura occidental es más visual, entonces tendemos a disolvernos un poquito en la fascinación de las imágenes. Sí, y en el fondo, por ejemplo, si yo veo algo como para que lo entiendan en ese sentido, pero por ejemplo, si yo imagino el símbolo de la lemniscata, el famoso infinito, sí.
El infinito puede simbolizar, por ejemplo, el número 3, por ejemplo. Puede ser el 3, puedo tener un dibujo de la Trinidad o puedo tener el dibujo del número 3, que es lo más sencillo, que es como lo más simple de la misma idea. Pero la idea no es ni el dibujo del 3, ni una imagen de la Trinidad, ni el mismo infinito. Exactamente. La idea no necesita de ninguna de esas tres cosas para existir. Exacto. Y la comprensión de esa idea ya no es la visualización de ninguna cosa. De nada. Ajá. Cuando logro conectarme con la realidad que está detrás de ese símbolo, ya no necesito el símbolo. Exactamente, el símbolo como que era un puente. Exacto. Era un puente, era una flecha, era una señal que indicaba, concéntrate en esto. Pero una vez que yo ya logro unirme con eso, el símbolo pierde sentido. Exacto. Antes era necesario que la gente que practicaba la religión tuviera, por ejemplo, una cruz. Claro. Colgando. Ahora la cruz está en la conciencia. En la conciencia, en claro. uno mismo, por dentro. No necesito el amuleto, por decirlo. Más allá de que alguien lo quiera ocupar. Claro, es justamente a partir del momento en que uno lleva las cosas al interior, todo lo exterior es libre. Es decir, ahora si yo quiero, puedo llevar una cruz, si yo quiero, puedo hacer una ceremonia. Pero la ceremonia ya no es necesaria. Ajá, pero es distinto cuando te das cuenta que la persona entendió el símbolo que lleva a cuando se lo puso porque había tenía una afinidad, cosa exacto. que también está bien. Si alguien quiere tener una afinidad con algo y ponérselo, está bien. Claro, aquí estamos hablando en la medida que alguien quiere entablar una relación consciente con las cosas. Exacto. Aquí no estamos diciendo que todo tenga que ser una relación consciente ahora. Exacto, de hecho, porque sabemos que no puede ser así. Todavía no. Claro, a lo mejor algún día hipotético en el final de la evolución humana, pero por ahora estamos lejos de... Yo siempre le digo a la gente también, oiga, si no creas que yo estoy en modo iluminación todo el día, yo después tengo que salir a comprar y ahí tengo que andar pendiente que no me atropellen, que no sé, que me cobren lo justo, ver el producto más barato por la misma calidad. Tengo que actuar como cualquiera. Ajá. Entonces son momentos en los cuales uno adquiere más conciencia. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que los momentos en que uno adquiere más conciencia irradian una fuerza que ayuda a vivir el resto del día. Exacto. Sí. Es como que uno se encendiera. Y además que tiene que haber un ritmo entre eso también. Sí. Una conversación entre lo que entiendo y cómo me uno con las ideas y cómo me uno con las ideas en el mundo. Porque unirme con las ideas fuera del mundo, o sea, fuera del tiempo, en el fondo, en el pensamiento, Exacto. es un aspecto Exacto. del trabajo. Pero unirme con las cosas en el mundo es una forma distinta de lo mismo. De lo mismo, justamente. Y se necesitan las dos cosas. Exacto. Mientras al menos vivamos en un mundo donde hay fenómenos, cosas que ocurren, sí. Vamos a necesitar saber encontrar las cosas que ocurren, el sentido de lo que hay detrás de ellas. Exacto. O sea, puedo hablar del peso y entender el peso como idea y conectarme plenamente con la idea, pero la idea me va a transmitir una forma de entendimiento, pero tomar algo pesado va a hacer ver a la idea actuando. Va a sentir la voluntad en obra. En obra. Exacto. Porque en el fondo fue creada para eso. Sí. Ahora, todo esto girando en torno a la idea de la que partimos. Es que no me extrañe entonces que con quien quiera que yo me tope o con cualquier cosa que yo me tope, vaya a haber siempre una reserva como de misterio, de lugar donde todavía no se ha iluminado. Porque, por ejemplo, cuando se trata de una persona, ni la misma persona, el otro, conoce a veces sus propias honduras. Exacto. ¿Cierto? Y por lo tanto, menos me las va a saber mostrar. Y esas cosas aparecen de manera espontánea a veces cuando hay determinadas circunstancias. Y entonces, ¿cuál es, visto desde este punto de vista, cuál es la invitación? A que tratemos de ir rellenando esa figura que se extiende en forma como una mancha, para que en realidad vaya creciendo en forma circular, es decir, que vaya abarcando todo. Cuando se venera a gente como Leonardo da Vinci, por ejemplo, porque se dice que era el hombre absoluto, que sabía de todo, es porque en el fondo de nosotros hay una especie de reconocimiento de que debiéramos ser más circulares, es decir, debiéramos ser más abarcantes, debiéramos saber más cosas. Y que además, ustedes se fijan, la vida moderna como que nos empuja a elegir un puro camino. Exacto. Porque si te dicen, oye, si no te especializas no vas a poder tener un buen trabajo, ¿cierto? Una sola dirección, sí. Claro, y entonces nos vuelve... En el fondo ver la idea actuando en un solo aspecto de la vida. Justamente. En realidad, muchas veces afecta a muchos niveles. Exacto. Y además que también pasa que si no soy consciente de ese lugar oscuro, de ese lugar que no entiendo, en algún momento ese lugar va a llegar a mostrarse igual. Sí, porque va a engancharse con algún hecho del mundo que va a hacer que se manifieste esa porque oscuridad. La humildad es natural al ser humano.
Es algo natural, y si no la tengo, en algún momento la voy a tener, y si me alejé mucho de eso, la voy a tener de golpe. Claro, una situación me va a obligar. Y una situación que, pues, de la que soy culpable, en el fondo. O sea, no sé si culpable, pero Responsable. es ser responsable, es producto de esa oscuridad que está en mí que no identifiqué. Claro. Entonces, eso sigue, yo puedo decir que no la tengo, o no querer verla, o hacerle vista gorda, pero eso sigue trabajando en mí silenciosamente. Completamente. O sea, en el fondo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de zonas oscuras? Estamos hablando de zonas donde no hemos tomado una decisión consciente. Exacto, de inconsciencia. Claro, estamos hablando de zonas donde nos manejan impulsos que no alcanzamos a reconocer. Y reconocerla no es llevarla a la conciencia de inmediato. De acuerdo. Porque cuando uno la reconoce, uno tiene que decir, ya, bueno, en esto me estoy equivocando. Y lo lógico es que esa cosa se va a querer defender. Obvio. Y empieza un vaivén. Incluso, como dices tú, llenar esta mancha para que tome una forma más circular muchas veces puede significar que yo aprenda a controlar aspectos inconscientes de mi ser, por ejemplo. ¿De acuerdo? Identificar, controlar o darle ritmo, etcétera, etcétera, pero tal vez no signifique de inmediato que yo lo comprenda totalmente. No, claro, claro. O que en el fondo me refiero a que alguien busque la intención de resolver todo. Exacto. O sea, La idea sería... yo creo que alguien puede tener esa intención, pero la realidad le va a demostrar que es imposible, no es más. imposible. Eso, a eso Que es lo que voy, que es imposible. hay que hacerse cargo de una pura cosa cada vez. Ahora, puede quedar ese rincón oscuro en mi ser. Por ejemplo, podría partir dándole un ritmo y dejándolo, por ejemplo, solo para mí, evitando que afecte al resto. Claro. Tal vez no lo va a eliminar completamente, pero voy a empezar a tener una relación distinta. Claro, por ejemplo, esto se aplica súper bien, no sé, a un vicio. Ajá, Los vicios pueden entonces ser identificados, y si la persona, al menos al principio, no tiene la fuerza para neutralizar la necesidad de eso, puede, como dices tú, darle una forma, de modo que no afecte a nadie más, por ahora, hasta que yo vaya logrando iluminar qué quiero realmente, que se desvía es como un bypass, que se salta la realidad a través del vicio. El vicio entonces me ofrece una respuesta fácil a una necesidad que yo tal vez tengo que hacer con una actividad más compleja. Ajá. Entonces, como tendemos a preferir, voy a poner algo, la gente piensa en vicio, a lo mejor está pensando en cosas oscuras, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el vicio de ver series en streaming. O, por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando dejé el azúcar. Porque dije, ya no voy a consumir más tanta azúcar. Dejé de tomar bebidas, etcétera, etcétera. Así como de golpe. Claro. A la semana me dio un atracón, me estaba tomando una Pepsi de litro con barras de caramelo. Claro. Sí, como con 4 tipos de galleta y pico. Claro. Entonces, bueno, ahí es lo mismo. Como dices tú, puede ser la adicción a ver una serie, y nosotros estamos hablando de esto porque nosotros hemos luchado con eso, seguimos luchando con eso también. Obvio, pues sí, yo todavía tengo, o sea, todos nosotros tenemos que tener muchas regiones que todavía están oscuras. Exacto. ¿Pero qué voy? Que, por ejemplo, si uno dice, pucha, en verdad estoy viendo demasiadas series, ¿qué están reemplazando las series en mí? Mi propia imaginación. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo me dedicara a cultivar mi propia imaginación... No necesitaría ver... Claro, a lo mejor, tal vez todavía vería, pero vería menos. Es distinto. Es lo que nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos dice, oye, ¿viste tal serie? Nosotros siempre decimos que no. No, porque estamos más ocupados en esto. esto. Veo... Claro. Sí. Lo mismo pasa entonces con el azúcar. ¿Qué te da el azúcar? El azúcar te da energía, no cabe duda. Entonces, si uno dijera, ¿por qué estoy buscando que la energía venga a mí de afuera? Porque no la he encontrado en mí. Exacto. ¿Cómo podría encontrarla en mí mismo? Uno ya no necesita el azúcar después. Entonces, y así con cada cosa. Entonces, cada cosa. Puede ser algo sencillo como eso, como puede ser algo profundo, como darte cuenta que te gusta mentir, por ejemplo. O te gusta dominar a los demás. Exacto, o que tenías una adicción a la violencia. A la violencia, o a la pornografía, o a lo que sea. Exacto. Y son rincones, como decimos, que son esos rincones que uno no le va a contar nunca a nadie. Claro. Y que entonces, ya tomando en cuenta que uno no se lo va a contar nunca a nadie, ya uno lo puede empezar a tratar. Pues si no... No es necesario ventilarlo para solucionarlo. No, pues, claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuevamente, cuando uno comparte suficiente tiempo con una persona, empiezan a aparecer naturalmente esas zonas oscuras. Porque cuando uno lleva, no sé, uno tiene un compañero de trabajo que ve, no sé, unas pocas horas a la semana, o incluso las reuniones que son periódicas, supongamos un curso que uno toma, y uno tiene un compañero en ese curso y lo ve una vez a la semana, no va a alcanzar nunca a conocer esas regiones. Exacto. Porque uno cuando... Por eso uno muestra siempre el lado luminoso. Por eso uno las conoce en las relaciones de pareja. Exacto, porque ahí como convives todos los días, especial. Claro, esa convivencia 24/7. Y además que esas regiones
son íntimas, entonces salen a la luz en las situaciones íntimas. Por Por ejemplo, ejemplo, en la sexualidad. por ejemplo. O, Cuando hay que enfrentar un problema complejo, sí, como proyecto de vida en ahí la es donde pareja. sale eso. Claro. O la misma convivencia, o sea, de repente, ¿cuán- no es para que se depriman, pero ¿cuántos de ustedes, antes de, si están en una relación de pareja ya formada, piensan, no es la misma persona de la que me enamoré? Sí, Porque cuando estaba en el proceso del enamoramiento, ya sea él o ella, eh, uno ve solamente lo hermoso, ¿cierto? Lo luminoso. Y de repente aparece el otro aspecto en la vida cotidiana, porque uno ya empieza, claro, a convivir todos los días ujú, y se va dando cuenta que la persona que puede ser encantadora es también desordenada, mm. la persona que puede ser súper dulce en el trato humano es, por ejemplo, autoritaria con, no sé, con los niños. Y O es súper cariñosa, dulce y me hace bien, pero por ejemplo no es resolutivo. claro, y no aporta Eh, en nada al entonces sí puede problema. ser muchas cosas. Exacto, Y eso también se viene de vuelta con lo que le pasa a uno mismo. exacto. Porque uno es el otro 50% de Para la la otra relación. persona, claro. El otro cuento para Mm, la otra persona está en la misma en el exacto, fondo. exacto. Hay que partir de eso también, de saber que el otro, si uno está identificando esas cosas en la pareja, es probable que la pareja también esté identificando algo Las en mismas ti. cosas en uno, Ah, justamente. Entonces, aquí va un poquitito lo que estamos conversando, que nos demos la oportunidad, si vamos a decidir los humanos tener vínculos que sean más allá que meramente funcionales, tenemos que darnos la oportunidad de no ser perfectos. ajá. Tenemos que darnos la oportunidad De la humildad. de exactamente, de mostrar esas, o de que vayan aflorando, si ni siquiera se trata de Sí, hacerlo a propósito. sí, si no, no es forzado, y se van a dar cuenta que forzado no va a funcionar. Claro, la vida misma va a dar la oportunidad Mm. para que yo muestre que en verdad soy, no sé, mañoso, o soy cínico, o soy flojo, Mm, ¿cierto? O mi pareja resulta que, qué sé yo, gasta todo el dinero y no contribuye en nada, mm, qué sé yo. La vida misma va a ir dando la oportunidad, pero en vez entonces de espantarme por eso, mm. eh, pensar qué se puede hacer en común Decidir. para iluminar, Mm, ¿cierto? mm. Decidir qué hacer con esa oscuridad. Claro, cuando el vuelco es demasiado grave, no sé. Es que a veces lo que uno tiene que hacer de repente, como decimos, eh, un acto de amor no siempre es abrazar, por No, ejemplo. A veces un acto de amor es dejar. sí. O a veces un acto O de ser amor firme, es, sí, o ser ser firme, firme. reprender, O a ¿cierto? veces un acto de amor es sí es un acto de amor como la idea del acto de amor. Tal vez la persona necesita que la apoyen, qué sé Mm, yo. exacto. Bueno, el estar despierto es estar despierto a cosas como esas. Mm. Es decir, saber reconocer, No a grandes visiones. exacto, sino que estar despierto a reconocer qué necesita el otro de mí, qué le hago yo al otro, Mm. y cómo Y podemos, cómo quiero yo que me traten, cómo quiero exacto, yo. y cómo puedo darle, cómo podemos en una relación, darle a eso una forma que sea armoniosa y buena para ambas partes. Y la base de todo esto es lo que decía Bruce Lee, ¿te acordás ¿Mm? cuando lo vimos? Que lo Ah, más difícil del camino espiritual es ser honesto, sí, sí, es la honestidad. sí, Eso es lo más difícil. sí, Entonces, el loco ser honesto, por ejemplo, decir, ya, en realidad tengo un problema, por ejemplo, con la violencia. claro. Busco violencia. Mm, Tal vez no soy violento, mm, en concreto en el mundo, pero busco violencia, me lleno de violencia. El otro día una persona me contaba que tenía fascinación por ver detenciones ciudadanas. ah, claro, Entonces yo le decía, bueno, estáis buscando la idea de la justicia. exacto. Esa es tu necesidad, por eso lo veíais. A mí me pasó un tiempo, también tuve una pequeña fascinación con ver eso, como decir, hace años atrás, y era eso, yo creo que era eso, la búsqueda de justicia. Sí. Entonces, em, darse cuenta, ¿no es cierto? Tener la honestidad de decir, si estoy cayendo en esto, no lo va a solucionar, pero hay que sostener el darse cuenta, Sí, sí, me parece bien. porque la gente podría desilusionarse por decir, pucha, me di cuenta de este aspecto mío, intenté solucionarlo y no pude. Claro, Entonces voy a dejar que pase. exacto. No, pues hay que seguir en el acto de darse cuenta un buen tiempo, porque ese simple hecho de darse cuenta va dándole forma a la relación con eso. Mira, muy buena observación porque permite entrar en un contenido súper potente del que no siempre tenemos la oportunidad de hablar. Eh, esto viene en una cosa que se decía en la Edad Media, que por supuesto está en el lenguaje, digamos, teológico de la Europa medieval, Ujú.
pero que es una verdad que se puede aplicar a cualquier cultura y a cualquier época. Que es esto de que decía, de Dios vengo, en Cristo muero y por el Espíritu Santo resucito. Ya, Esa era ya. una meditación que tenían los antiguos. Desmenúzalo. Claro, entonces, ¿a qué voy? Lo nuevo, lo que resucita, porque resucitar es empezar algo de nuevo, Exacto. ¿cierto? Lo nuevo solo puede aparecer si aguanto un rato la sensación de la muerte. ¿Y Exacto. cuál es la sensación de la muerte? Por ejemplo, el horror que me produce descubrir que en verdad me gusta la violencia. Ajá. Entonces, soportar eso y no querer huir de eso, sino que decir, ya, ¿qué hago con esto que tengo frente a mi vista interior? He detectado que me gusta la violencia y que secretamente quisiera golpear a la gente y no me atrevo porque tal vez soy débil, pero lo canalizo viendo, no sé, combates, Ajá. lucha, Ah, todo vale y esas sí, cosas. una vez escuchaba a alguien que decía, estaba en YouTube una persona que es famosa y estaba diciendo que estuvo mucho tiempo viendo eso, Claro, peleas de la UFC, y de eso, repente se sintió mal. sí, pues, Bueno, la claro. idea se le transmitió. Justamente, entonces, al sentirse mal, tuvo la oportunidad de tener una experiencia intensa de esa realidad de la que tal vez no sabía que estaba yendo a encontrar. Y la intensidad de esa realidad lo obliga a tomar una postura, es decir, esto ya no es un juego, ¿cierto? Ajá. Esto es algo que significa algo importante en mi vida, y ahí actuar. Mm. Entonces, si uno aguanta la sensación De la muerte, de la resistir muerte, esa sensación. resistir esa angustia o ese vacío o ese rechazo que uno siente, llegan las fuerzas para que renazca lo bueno. Exacto. Si ¿Y cuál es, no, cuál uno es, arranca. cuál es la sensación de la muerte? Darme cuenta de que, por ejemplo, me gusta la violencia y cuando me doy cuenta de eso, esa misma idea de la violencia me quiere hacer sentir que soy solo eso. ¿Sí? Buena, buena, Que no buena hay apreciación. no hay otra parte, que no hay luz además de eso. Exactamente, claro. Y es Claro, la luz la que finalmente mantiene esa sensación de la muerte, que puede exacto, sostener eso. exactamente. Entonces, eso es un coraje, Ah, eso es una fuerza que está en el sí. corazón. Mm. Entonces, la invitación es a desarrollar esa fuerza que está en el corazón y que me permite mirar a la cara lo que no me gusta de mí y del mundo, graduadamente, mesuradamente, de acuerdo a la Y capacidad que mira cada que uno tenga. increíble que por el hecho de que el corazón está entre la cabeza y el vientre, como que es Exacto, el punto medio, exacto, esa fuerza del corazón no tiene que ver ni con el intelecto ni con la experiencia del mundo. O sea, exactamente, está impregnada en ambas cosas, exacto. pero esa fuerza es algo además de eso. Exactamente, porque puedo tener toda la experiencia y toda la voluntad y puedo tener todo el conocimiento en mi cabeza, Ujú. pero si me falta esta fuerza, no voy a saber cómo ligar uno con otro. ¿Y qué fuerza es esa, amigo mío? Ah, ya saben todos Ujú. ustedes. Ya lo sabe lo que están escuchando. Estamos Exacto. hablando del amor. Estamos hablando del amor, exactamente. El amor es una realidad que quiere enlazar los Ujú. elementos. Entonces, Y es bonito porque es un amor de actividad, no es como el amor espiritual ya está resuelto, ya es exacto, perfecto, es claro, grande, glorioso, no tiene ningún pero el amor del mundo no está tomando forma y la forma se la damos nosotros con los actos. exactamente. El amor en la tierra, que puede ser un reflejo del amor espiritual, Ajá. solo lo va a hacer en la medida que yo ilumine los actos que hago para sacar a la luz las cosas que están Y escondidas. por eso es tan difícil amar y por eso ahora salen conceptos como el amor libre, porque Ajá, en realidad la gente no quiere hacer este no esfuerzo. quiere hacer ese esfuerzo. Sí, porque la verdad que puede sonar paradójico, pero es un amor que en el fondo está desertando de su propio corazón, Mm. porque la gente no quiere tener la incómoda experiencia de observarse a sí misma y descubrir su oscuridad. Ujú. ¿Mm? Entonces, animarse a sostener la mirada, eso es la sensación de muerte. ¿Cuál es la idea de la muerte? La hemos trabajado todos siempre. Ajá. La idea de la muerte es la idea de la separación. Ujú. Entonces, ¿qué te cuenta la muerte? Tal como tú lo dijiste recién. Cuando uno sostiene, por ejemplo, la mirada ante el hecho de que descubre que le gusta la violencia, la, la muerte en eso te dice, tú eres solo eso y no eres nada más que eso y por lo tanto estás perdido. Ajá. ¿Cierto? No tienes forma de salir de Mm. esto. ¿No? ¿Cómo vas a negarte a ti mismo? ¿No? Ajá. Y te quiere como endurecer ahí. Mm. Entonces es genial que no se puede crecer si no se aguanta esta Esa sensación sensación. incómoda. Mm. Y eso mismo pasa en el conocimiento. Mm. Cuando uno lo ve en el ámbito del conocimiento, uno puede decir, de Dios vengo, del Padre vengo, eso es todo lo que yo ya sé. Por ejemplo, lo que aprendí en, no sé, en mi educación. ¿Ya? Ujú. Eh, pero morir en el presente, porque eso es el pasado, lo que yo ya sé, morir en el Ajá. presente es renunciar a lo que sé. Exacto. Mm. Mirar la planta como si no hubiera visto nunca una planta. Mm. Y eso también es incómodo porque
porque yo no tengo de dónde de dónde sostenerme. sostenerme. Entonces yo, cuando lo trabajo yo con los grupos, también nosotros lo comentamos un poco esto en el curso preparatorio que subimos una vez, Ajá. que una de las formas de hacerlo es tirarse de cabeza a tratar de vaciar la mente de toda etiqueta preconcebida. Pero la otra forma, que quizás es más prudente para quienes no son tan así extremos que se quieran lanzar al abismo, la otra forma es decir primero todo lo que uno sabe y luego de decir todo lo que uno sabe sobre una planta, continuar mirándola a pesar de que uno ya dijo todo. Y Y ahí, ahí se produce un exacto, incómodo vacío. exacto, porque ahí me estoy despojando de todo lo que creo que soy. Exacto. Y entonces queda mi atención sin ningún contenido. Y esa sensación es muy ingrata. Exacto, sí. Yo siempre les pregunto que cuando están pensando cómo es el lugar pensante, y todos llegan más o menos a la misma conclusión de que es un lugar oscuro. Porque no hay Claro. nada más que mi propia propia atención. atención. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la oscuridad y les pregunto qué significa la oscuridad, y me dicen, no, que cuando está oscuro desaparecen las cosas. Entonces yo le digo, ¿qué desaparece? Y siempre me dicen, las cosas, por los muebles, todo, ¿y qué más desaparece? Y se les cuesta, pero de repente me dicen, las paredes, ¿qué más? El techo, ¿y qué es lo más importante? El piso. Porque el piso es lo que te sostiene. Exacto. Entonces esa sensación de pensar es estar en el aire. No Absolutamente. tener ningún contenido, y no tener ningún contenido es poder tener todos los contenidos. Claro, es Entonces, abrirse a que lleguen. exacto, Y entonces eso es libertad. Exacto, y esos contenidos que llegan, esos son el futuro, la resurrección, la creatividad. Ajá. Entonces, miren qué bonito, una persona entonces que enfrentado a cualquier cosa la juzga por lo que ya sabe, se queda pegado en el pasado y no desarrolla nada hacia la creatividad, no le aporta nada al mundo. Pero para poder aportarle algo al mundo, entonces uno tiene que saber vaciarse de lo que sabe, tiene que poder hacerlo y enfrentarse a ese incómodo silencio interior. Y si lo sostiene durante un tiempo, necesariamente van a llegar las ideas nuevas creativas. Y va a pasar otra cosa, les va a gustar estar en ese lugar sin afirmarse de nada, les va a salir más fácil estar en el mundo porque no van a necesitar estar afirmándose de algo, de una adicción, de una costumbre, de algún hábito. Exactamente. Y entonces tú dijiste bien recién, ¿cierto? Estar en el aire permite sentirse más libre, más uno mismo. Uno nunca se siente más uno mismo que cuando no tiene nada que lo retenga. Y eso es lo que representan las aves. Absolutamente. Al volar. O la razón por la que los ángeles les dibujan alas. Exacto, no están tocando el piso. Claro, porque están sosteniéndose por su propia voluntad. Entonces, finalmente un llamado a que vean a que busquen la luz dentro de ustedes, pero tomando en cuenta que hay una profunda, honda oscuridad en cada uno de nosotros y que hay que acercarse a esa oscuridad con humildad. Sí. Y si hay una oscuridad en mí, que por lo demás me está atormentando, hay otra oscuridad en el que está al lado. Sí. Entonces, conversar las cosas con cariño, con amor, darse la oportunidad de que el otro se equivoque, porque así el otro me va a dar la oportunidad de equivocarme a mí también el día de la mañana. Exacto. La oportunidad de pedir perdón. Y la oportunidad de dejar que el resto me trate como quiero que me traten también. Sí. En el fondo, ahí uno se da cuenta que todo el universo es una invitación, pero las relaciones interpersonales son la más potente invitación, la más desafiante de todas las relaciones, ¿cierto? Que uno puede tener con el universo es intentar acercarse a otra persona. Y eso, ese desafío, digamos, el premio que se obtiene por intentarlo es proporcional a la dificultad. Es decir, la gloria de encontrarme a mí mismo en el acto de acompañar al otro. Un bonito regalo. Exacto. Entonces el mundo espiritual, para todos los que están escuchando, está aquí y ahora. Exacto. No hay que ir a buscarlo a ningún lado. Y está en la gracia que lleva cada uno por dentro, está en el error de cada uno, está en el olor a podrido y en el olor a rosas. De las flores, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el mundo espiritual. Vengan a buscarlo ahora, vengan a la fiesta ahora. Exacto. No hay que escapar de esto, ni ir a ningún lado, ni esperar a morir. Ajá. Ni esperar ver nada grandioso, porque lo grandioso está ocurriendo. Exactamente. Ahora, en este preciso momento. Exactamente.